Fines, principios. ¿A que no sabes lo que les dijo? Prosiguió Chris. ¿A que no sabes la razón que les dio para que no limpiaran esa habitación los últimos viernes de cada mes? ¿Y cómo iba yo a saberlo? Para ello habría que tener una mente como la de ella. Moví negativamente la cabeza. Hacía tanto tiempo que los criados habían dejado de venir a esta habitación que se me había olvidado aquellas terribles primeras semanas. Ratones, Katy, dijo Chris. Sus ojos azules eran fríos y duros. Ratones, cientos de ratones en el ático, todos inventados por nuestra abuela, ratoncitos inteligentes que bajaban por la escalera para robar en el segundo piso, ratoncitos endiablados que la obligaban a tener cerrada la puerta del ático, dejando en esta habitación comida cubierta de arsénico. Yo oía aquello, pensando que era una historia ingeniosa, realmente estupenda, para ahuyentar a los criados. El ático estaba lleno de ratones y usaban las escaleras. El arsénico es blanco, Katy, blanco, y cuando lo mezclas con azúcar en polvo, no se nota su amargo sabor. Me daban vueltas la cabeza. ¿Azúcar en polvo sobre las 4 donas diarias? Una para cada uno de nosotros. Y ahora solo habían 3 en el cesto. Pero, Chris, lo que cuentas no tiene sentido. ¿Por qué iba a querer la abuela ir envenenándonos poco a poco? ¿Por qué no nos daría una cantidad de veneno suficiente para matarnos de un solo golpe y acabar de una vez? Sus dedos largos me acariciaron el cabello y me cogieron la cabeza entre las palmas y se puso a hablarme en voz baja. Procura recordar una película antigua que vimos por televisión. Trata de recordar a aquella mujer guapa que llegó a una casa de señores viejos, señores ricos, por supuesto, y que cuando consiguió captarse su confianza y su afecto, y todos le hubieran dejado algo en su testamento, les daba un poco de arsénico. ¿Te acuerdas? Cuando se digiere un poquito de arsénico al día, el organismo lo va absorbiendo poco a poco, y así, día a día, la víctima va sintiéndose cada vez peor, pero muy poco peor. Son pequeños dolores de cabeza, trastornos estomacales que son difíciles de explicar, de manera que cuando la víctima muere, por ejemplo, en un hospital, ya está delgada, anémica y tiene una larga enfermedad, resfriados, catarro nasal y ocular y cosas por el estilo. Y los médicos no sospechan que hay envenenamiento, porque la víctima presenta todos los síntomas de la pulmonía o de la vejez, pura y simple, como en el caso de aquella película. Cory, dije aterrada. Cory murió envenenado con arsénico. Pero si mamá dijo que había muerto de pulmonía. Pero es que mamá puede contarnos lo que quiere. ¿Cómo vamos a saber nosotros si está contando la verdad? Es posible que ni siquiera lo llevara al hospital. Y si le llevó, es evidente que los médicos no sospecharon ninguna causa extraña de muerte, porque de lo contrario ya estaría en la cárcel. Pero, Chris, objeté, mamá no permitiría a la abuela que nos diese a comer veneno. Ya sé que quiere el dinero del abuelo y que no nos quiere ya como en otros tiempos, pero no llegaría a querer matarnos. Chris apartó la cabeza. De acuerdo, vamos a hacer una prueba. Vamos a dar al ratoncito de Cory un poco de dona con azúcar en polvo. No, a Mickey no. Que se fía de nosotros y nos quiere. Eso no podíamos hacerlo. Cory adoraba al ratoncito gris. Es mejor que empleemos otro ratón, uno salvaje que no confíe en nosotros. Anda, Katy. Mickey es un ratón viejo y además está cojo y es difícil de coger un ratón vivo. De sobra lo sabes. ¿Cuántos siguieron vivos después de comerse el queso? Y cuando nos vayamos de aquí, Mickey no sobrevivirá en la libertad. Es un ratón doméstico ahora, que depende de nosotros. La verdad era que tenía pensado llevárnoslo. Mira, la cosa desde este punto de vista, Katy. Cory está muerto, y ni siquiera había empezado a vivir. Si las donas no están envenenadas,
Mickey vivirá y podemos llevárnoslo con nosotros si insistes. Pero una cosa es segura, y es que tenemos que averiguarlo. Por Carrie, aunque no sea por otra cosa, tenemos que quedar completamente seguros. Mírala. ¿No te das cuenta de que también se está muriendo? Día a día está perdiendo fuerzas, y también tú y yo. Se nos acercó, cojeando, con sus 3 patas buenas. El suave ratoncito gris que se puso a roer confiado el dedo de Chris antes de morder la dona. Tomó un pedacito, lleno de confianza y fe en nosotros. Sus dioses, sus padres, sus amigos. Daba dolor verlo. No murió, por lo menos no inmediatamente, pero se fue volviendo apático, lento, indiferente a todo. Luego sufrió pequeños ataques dolorosos que le hacían gemir. A las pocas horas estaba patas arriba, rígido, frío, sus deditos rosados contraídos como garras, los ojitos negros como abalorios hundidos y mates. De modo que ahora lo sabíamos. No cabía la menor duda. No era Dios quien se había llevado a Cory. Podríamos meter al ratón en una bolsa de papel, junto con 2 de las donas y llevarlo a la policía, dijo Chris incierto, manteniendo los ojos apartados de los míos. ¿Y meterían a la abuela a la cárcel? Sí, repuso, volviéndome la espalda. Chris, tú me ocultas algo. ¿Qué es? Más adelante, cuando nos vayamos de aquí. Hasta ahora te he dicho todo lo que puedo contarte sin vomitar. Nos vamos de aquí mañana por la mañana, añadió, en vista de que yo no decía nada. Me cogió las 2 manos y me las apretó mucho. En cuanto podamos, llevaremos a Carrie a un médico y que nos vean también a nosotros. Fue un día largo aquel. Lo teníamos todo preparado y no nos quedaba otra cosa que hacer que contemplar la televisión por última vez, con Carrie en un rincón y nosotros 2 cada uno en una cama. Nos pusimos a ver nuestro serial favorita. Cuando hubo terminado dije: «Oye, Chris, la gente de estos seriales es como nosotros, que raras veces salen al aire libre. Y cuando salen es porque se lo oímos decir. Nunca lo vemos. Van paseando por cuartos de estar y dormitorios. Se sientan en las cocinas y toman café, o están de pie bebiendo martinis, pero nunca salen al aire libre. Que les vemos nosotros, y cuando pasa algo bueno, siempre que piensan que por fin van a ser felices, pues ocurre algo, catástrofe, y les estropea todos sus planes. Sentí entonces como si hubiera alguien más en la habitación. Contuve el aliento, y entonces vi a la abuela. Algo vi en su actitud, en sus ojos duros y crueles, color gris piedra, que mostraban un desprecio desdeñoso y burlón, como informándome de que llevaba ya algún tiempo aquí. Y habló, y su voz era fría. La verdad es que se han vuelto muy sofisticados los 2. En todo el tiempo que llevan aquí, apartados del mundo, piensan que exageraste en broma la vida, pero no la exageraste, ni mucho menos. Al contrario, la has definido exactamente, porque nunca salen las cosas como uno piensa que van a salir. Al final, siempre se queda uno decepcionado. Chris y yo nos la quedamos mirando, sobrecogidos los 2. El sol oculto cayó en picada hacia la noche. La abuela había dicho lo que tenía que decir, de modo que, sin más, se fue, cerrando la puerta con llave a sus espaldas. Nos sentamos cada uno en su cama, y Carrie se dejó caer cerca del rincón. Katy, no pongas esa cara de derrota. Estaba tratando de intimidarnos como siempre. A lo mejor es que ella las cosas no le han salido bien, pero eso no quiere decir que nosotros estemos condenados al fracaso. Mañana vamos a salir de aquí,
sin excesivas esperanzas de dar con la perfección, y de esta manera, si nos esperamos más que una pequeña ración de felicidad, no nos sentiremos decepcionados. La verdad, si un montículo de felicidad bastara para satisfacer a Chris, me alegraba por él, pero después de aquellos años de lucha, espera, soñar, anhelar, quería una montaña entera. Un montículo no me bastaba. A partir de aquel día, me prometí a mí misma que sería yo quien controlase mi propia vida, no el destino, ni Dios, ni siquiera Chris iba a decirme ya más lo que tenía que hacer, ni a dominarme en modo alguno. A partir de aquel día yo sería mi propia persona, tomaría lo que me apeteciera, cuando me apeteciera, y solo sería responsable ante mí misma. Había estado prisionera, en cautiverio a manos de la codicia, había sido traicionada, engañada, envenenada, pero todo aquello se había acabado ya. Apenas tenía 12 años cuando mamá nos llevó, por los espesos pinares, una noche estrellada e iluminada por la luna, justamente cerca de convertirme en una mujer, y a lo largo de estos 3 años y casi 5 meses había llegado a la madurez. Era más vieja ya que las montañas de allá afuera, tenía la sabiduría del látigo en los huesos, grabado en el cerebro, mezclado con mi carne. Decía la Biblia, como nos explicó Chris en un día memorable, que había tiempo para todo, y yo me decía que mi tiempo de felicidad estaba a la vuelta de la esquina, esperándome ya. ¿Dónde está ahora aquella frágil, dorada, muñeca de 3D que solía ser? Ida, como porcelana que se había convertido en acero, convertida en alguien que iba a conseguir siempre lo que quisiera, por muchos obstáculos que se pusieran en mi camino. Miré a Carrie con ojos decididos. La vi caída en su rincón, con la cabeza tan baja que el pelo rubio le cubría el rostro. Solo tenía 8 años y medio, pero estaba tan débil que andaba arrastrando los pies como una anciana. No comía ni tampoco hablaba, no jugaba con sus muñequitas, que vivía en la casa de muñecas. Cuando le pregunté si quería llevarse unas cuantas muñecas, siguió con la cabeza caída. Ni siquiera Carrie, con sus maneras retadoras y tercas, iba a interponerse ahora en mi camino. Ni habría nadie en ninguna parte del mundo, y tanto menos un monigoteo de 8 años, que fuera capaz de resistirse ahora a la fuerza de mi voluntad. Me acerqué a ella y la cogí en volandas, y aunque forcejeó débilmente, sus esfuerzos por librarse fueron infructuosos. Me senté a la mesa y lo obligué a comer, haciéndole tragar cuando trataba de escupirlo. Le puse un vaso de leche en la boca, y aunque trató de juntar los labios, la obligué a separarlos y tuvo que tragarse también la leche. Gritaba, llamándome ruin, pero la llevé al cuarto de baño y hasta la limpié con papel higiénico cuando ella se negó a hacerlo. En la bañera le lavé el pelo con champú, luego la vestí, poniéndole varias capas de abrigo, exactamente como si estuviera vistiéndome a mí misma, y cuando se le secó el pelo, se lo cepillé hasta hacerlo brillar, hasta que tuvo de nuevo un aspecto parecido al de tiempos atrás, solo que mucho menos espeso y no tan maravilloso. Durante las largas horas de espera, tuve a Carrie cogida en mis brazos, murmurándole al oído los planes que Chris y yo habíamos hecho para nuestro futuro, las vidas felices que viviríamos en medio de la luz solar dorada y líquida de Florida. Chris estaba en la mecedora, completamente vestido, rasgueando ociosamente las cuerdas de la guitarra de Cory. Baila, bailarina, baila. Canturriaba suavemente, y su voz cantando no tenía nada de malo. A lo mejor podíamos trabajar como músicos, formando un trío. Si Carrie llegaba a restablecerse lo suficiente como para querer tener voz de nuevo. Yo llevaba en la muñeca un reloj de oro de 14 quilates, fabricado en Suiza, que le había costado varios cientos de dólares a mamá, y Chris también tenía su reloj de pulsera, de modo que no estábamos sin dineros. Teníamos la guitarra, el banjo, la máquina fotográfica de Chris y sus muchas acuarelas que se podían vender, y los anillos que papá había regalado a nuestra madre. Al día siguiente, por la mañana, nos escaparíamos, pero
porque no hacía yo más que pensar que había olvidado algo. Y de pronto me di cuenta de algo que los dos habíamos olvidado. Si la abuela podía abrir nuestra puerta cerrada con llave y estarse allí tanto tiempo en silencio sin que ninguno de nosotros notase su presencia, ¿no podría haberlo hecho también en otra ocasión? Y si lo había hecho, podía conocer ahora nuestros planes y podía haber preparado también los suyos para impedirnos la fuga. Miré a Chris, preguntándome si debería mencionar aquello. Esta vez Chris no podía vacilar y dar con alguna razón de quedarse allí, de manera que le expuse mis sospechas. Él siguió rasgueando la guitarra, sin parecer inquieto en absoluto. En el mismo momento en que la vi aquí, esa misma idea me acudió a mi mente. Dijo: yo sé que se fía mucho del mayordomo, ese, John, y es muy posible que le tenga esperando al fondo de la escalera para impedir que nos vayamos. Bueno, pues que lo intente. Lo que te puedo asegurar es que nadie nos va a impedir fugarnos mañana por la mañana. Pero la idea de que la abuela y su mayordomo pudieran estar al fondo de la escalera no me abandonaba y me quitaba la tranquilidad. Dejé a Carrie dormida en la cama y a Chris en su mecedora, rasgueando la guitarra. Subí al ático a despedirme. Estuve un rato bajo la bombilla vacilante y miré a mi alrededor. Mis pensamientos volvían al primer día de nuestra llegada aquí. Y nos vi a los cuatro, dándonos la mano, mirando a nuestro alrededor, asustados ante la vista de aquel enorme ático y sus muebles fantasmales y su alucinante amontonamiento de cosas viejas y polvorientas. Vi a Chris allá arriba, arriesgando la vida para colgar los 2 columpios para Corey y Carrie. Fui dando un paseo hasta las clases y miré los viejos pupitres, donde los gemelos se habían sentado para aprender a leer y escribir. No miré el colchón sucio y maloliente para recordar nuestros baños de sol, porque aquel colchón guardaba también otros recuerdos para mí. Miré, en cambio, las flores de centros relucientes y el caracol torcido, el amenazador gusano purpéreo, los signos que Chris y yo habíamos escrito, y también todo aquel laberinto de nuestro jardín y nuestra selva. Me vi bailando sola, siempre sola, menos cuando Chris me miraba desde las sombras, comunicándome sus inquietudes, porque cuando bailaba el vals con Chris, le convertía en otra persona. Me gritó desde abajo: «Katy, ya es hora de irnos». Volví corriendo a la clase. Escribí en el pizarrón, con letras muy grandes y con tiza blanca: «Hemos vivido en este ático, Chris, Corey, Carrie y yo, y ahora solo quedamos 3. Firmé con mi nombre y puse también debajo la fecha. En el fondo de mi corazón me daba cuenta de que los fantasmas de nosotros 4 eliminarían a todos los demás fantasmas de los niños que habían estado encerrados en la clase del ático. Dejé aquel enigma ahí para que alguien en el futuro lo resolviese. Con Mickey en una bolsa de papel en compañía de 2 donas envenenadas y todo ello guardado en el bolsillo de Chris, se abrió la puerta de nuestra prisión por última vez con la llave de madera. Estábamos dispuestos a luchar hasta la muerte si la abuela y el mayordomo estaban abajo. Chris llevaba las 2 maletas con nuestra ropa y otras pertenencias, y se había echado al hombro tanto la guitarra como el banjo, tan querido de Corey. Iba adelante por los oscuros pasillos, caminando de las escaleras de atrás. Yo llevaba en mis brazos a Carrie, que iba medio dormida. Ahora pesaba un poco más que en la noche en que la habíamos transportado por aquellas mismas escaleras 3 años atrás. Las 2 maletas que llevaba mi hermano eran las mismas que había tenido que llevar mi mamá aquella terrible noche de hacía tanto tiempo, cuando éramos jóvenes, tan llenos de amor y de confianza. Sujetos detrás de nuestra ropa con alfileres, había 2 paquetitos con los billetes que habíamos robado del cuarto de mamá, divididos en 2 cantidades iguales, por si algún imprevisto nos separaba a Chris y a mí, de modo que ninguno de los 2 se quedase sin dinero, y Carrie tendré que seguir con uno de los 2, así que estaría en buenas manos. En las 2 maletas estaban las monedas pesadas, también distribuidas en 2 paquetitos de igual peso.
Tanto Chris como yo nos dábamos cuenta perfectamente de lo que podía esperarnos en el mundo exterior. Tanto contemplar la televisión nos había enseñado que los expertos en las cosas del mundo y los carentes de escrúpulos acechan a los ingenuos y a los inocentes. Nosotros éramos jóvenes y vulnerables, pero ya no éramos ingenuos ni inocentes. Sentí que se me detenía el corazón mientras esperaba que Chris abriese la puerta trasera, temerosa de que en cada instante viniese alguien a impedirnos que nos fuéramos. Pero él salió, volviendo la cara hacia mí y sonriéndome. Hacía frío fuera y había retazos de nieve fundiéndose en el suelo. La nieve no tardaría en volver a caer. El cielo oscuro sobre nuestra cabeza lo anunciaba. A pesar de todo, no hacía más frío que en el ático. La tierra parecía blanda bajo nuestros pies y era una sensación extraña después de tantos años de andar sobre suelo duro e iguales. Todavía no me sentía segura, porque yo podía seguirnos y volvernos a nuestro encierro o intentarlo. Levanté la cabeza para oler el aire limpio y cortante de la montaña. Era como vino espumoso, capaz de emborracharme. Durante un corto trecho del camino, mantuve a Carrie en los brazos, pero luego la dejé en el suelo. Ella vaciló, incierta, mirando a su alrededor, con aire desorientado y aturdida. Aspiró ruidosamente el aire por las narices. Se golpeó la nariz enrojecida tan pequeña y bien delineada. Dios mío, ¿es que iba a resfriarse tan pronto? Katy, me llamó Chris. Tenemos que darnos prisa. No nos queda mucho tiempo y el camino es largo. Toma a Carrie en brazos cuando se canse. La cogí de la manita y tiré de ella. Respira hondo y largo, Carrie, y ya verás cómo sin darte cuenta el aire fresco, la buena comida y el sol te ponen buena y fuerte otra vez. Su rostro pálido se levantó para mirarme. ¿Era esperanza? Por fin, lo que se veía en sus ojos. ¿Vamos a ver a Corey? Era la primera pregunta que hacía desde aquel día trágico en que nos habíamos enterado de la muerte de Corey. La miré, comprendiendo que era a Corey a quien más echaba de menos. No podía decir que no. No podía realmente apagar aquella chispa de esperanza. Corey está muy lejos de aquí. ¿No me oíste cuando dije que vi a papá en un jardín precioso? ¿No me oíste cuando dije que papá tomó a Corey en sus brazos y que ahora es papá quien está cuidando de él? Nos está esperando y algún día volveremos a verle, pero para eso falta todavía mucho, mucho tiempo. Pero Katy, se quejó ella, frunciendo las cejas apenas visibles. A Corey no le gusta ese jardín si no estoy yo con él, y si vuelve a buscarnos no va a saber dónde estamos. Aquella actitud tan seria y preocupada me llenaba los ojos de lágrimas. La tomé en brazos y traté de explicárselo, pero ella forcejeó y fue más despacio y se quedó algo atrás. Incluso dio media vuelta para mirar a la enorme casa que habíamos abandonado. «Ven, Carrie, más deprisa. Corey nos está mirando y quiere que nos escapemos. Está de rodillas, rezando para que podamos escapar antes de que la abuela mande a alguien que nos atrape y nos vuelva a encerrar». Caminamos por los senderos serpenteantes que bajaban, siguiendo a Chris, que llevaba un paso muy rápido, y justo como pensaba que lo haría, nos guió sin equivocarse a la pequeña estación ferroviaria, que tenía solamente un tejado de hojalata, sosteniendo por 4 postes de madera con un banco verde muy poco firme. El borde del sol naciente asomaba sobre la cima de las montañas, arrojando de sí la niebla de la mañana. El cielo se iba volviendo color lavanda a medida que nos acercábamos a la estación. «¡Corre, Katy!», gritó Chris. «Si perdemos el tren, tendremos que esperar hasta las 4. Dios mío, no podíamos perder el tren. Si lo perdíamos, la abuela tendría tiempo de volver a cogernos». Vimos una camioneta de correos con un hombre alto, larguirucho como una escoba, junto a 3 sacas de correspondencia que había en el suelo. Se quitó la gorra, mostrando un pelambre rojizo, y nos sonrió. «Mucho madrugaron, amigos», nos dijo jovialmente. «¿Van a Charlottesville?» «Sí, vamos a Charlottesville», respondió Chris, dejando las maletas en el suelo con gran alivio. El cartero, larguirucho, miró con pena a Carrie, que se había cogido a mis faldas con miedo. «Una chica muy mona, pero si me perdonan la observación, yo diría que no anda muy bien».
Ha estado enferma, aclaró Chris, pero enseguida se pondrá buena. El cartero asintió, convencido, al parecer, de aquel pronóstico. ¿Tienen ya los billetes? Lo que tenemos es dinero. Y diciendo esto, Chris añadió, sagazmente a modo de práctica para cuando diéramos con extraños menos de fiar, pero lo justo para pagar los billetes. Bueno, ya puedes ir sacándolo, muchacho, porque aquí viene el tren de las 5:45. Mientras aquel tren mañanero iba camino de Charlottesville, vimos la casa de los Fodworth, encaramada en la colina. Chris y yo no conseguimos apartar los ojos de ella. No podíamos dejar de mirar a nuestra cárcel desde fuera. Sobre todo, teníamos la mirada fija en la ventana del ático, con sus contraventanas negras cerradas. Y entonces me llamó la atención el ala norte, y me quedé mirando a la última habitación del segundo piso. Le di un codazo a Chris al ver que los cortineros se apartaban y la forma lejana y desdibujada de una mujer vieja y grande apareció entre ellos, mirando hacia afuera, buscándonos, y luego volvió a desaparecer. Naturalmente que podía ver el tren, pero a nosotros no podía vernos, de eso estábamos seguros, como tampoco nosotros desde ahí habíamos podido ver nunca a los pasajeros del tren. A pesar de todo, Chris y yo nos inclinamos sobre el asiento. ¿Qué estará haciendo ahí arriba tan temprano?, le murmuré a Chris al oído. No suele subir a llevarnos la comida hasta las 6:30. Se echó a reír, y su voz sonaba amarga. No sé, me figuro que será otro de sus intentos de sorprendernos haciendo algo pecaminoso y prohibido. Quizá fuera eso, pero yo quería saber lo que había pasado, lo que había sentido al entrar en aquella habitación y encontrarla vacía, y toda la ropa de los cajones y del cuartito desaparecida, y ni una sola voz, ni un ruido de pasos arriba, que se acercaran al oír llamarnos. En Charlottesville compramos billetes de autobús para Sarasota, y nos dijeron que teníamos que esperar 2 horas si queríamos tomar el próximo, que iba al sur, y en esas 2 horas John podía perfectamente coger el coche negro y adelantarse al tren, que era lento. No pienses en eso, dijo Chris. No tienen por qué saber dónde estamos. Bien tonta sería de decírselo, aunque él probablemente es lo bastante entrometido para averiguarlo por sí solo. Pensamos que la mejor manera de impedir que nos encontraran, si la abuela lo enviaba a buscarnos, sería seguir andando. Dejamos las 2 maletas, la guitarra y el banjo en la consigna de la estación, y cogimos de la mano con Carrie entre los dos. Fuimos por las calles principales de la ciudad, donde sabíamos que la servidumbre de Villa Fodworth iba a visitar a sus parientes en los días libres, y también de compras y al cine, o a distraerse de otras maneras, y si aquel día hubiera sido jueves, habríamos tenido ciertamente motivos de preocupación, pero era domingo. Debíamos tener aspecto de turistas extraterrestres, con nuestra ropa grande y desgarbada, nuestros zapatos flexibles de suela de goma, nuestro pelo mal cortado y nuestro pálido rostro. Pero nadie se fijó en nosotros como yo había temido que hicieran. Se nos aceptaba como parte de una especie humana, ni más ni menos raros que otros. Era agradable estar de nuevo entre la gente, cada uno distinto de los demás. ¿A dónde irá la gente con tanta prisa? ¿A dónde irá la gente con tanta prisa?, preguntó Chris justo cuando estaba yo haciéndome la misma pregunta. Nos detuvimos en una esquina indecisos. Corey, al parecer, estaba enterrado no lejos de ahí. Teníamos muchas ganas de encontrar su tumba y ponerle flores. Volveríamos otro día con rosas amarillas y nos arrodillaríamos y rezaríamos, sin preocuparnos de si le servirían o no de algo, porque ahora teníamos que seguir adelante, lejos, muy lejos, y no poner más en peligro a Carrie. Teníamos que salir de Virginia antes de que pudiera verle un médico. Fue entonces cuando Chris sacó el bolso de papel donde estaba el ratón muerto y las zonas espolvoreados de azúcar que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Sus ojos solemnes se encontraron con los míos. Tenía el bolso en la mano, delante de mí, estudiando mi expresión y preguntándome con los ojos, ojo por ojo. Aquel bolso de papel representaba muchas cosas, todos nuestros años perdidos, la educación, los amigos y los compañeros de juego que habíamos perdido, y los días en que debíamos haber conocido la risa en lugar de las lágrimas. En aquel bolso estaban todas nuestras frustraciones, humillaciones, tantísima soledad, y los castigos y las decepciones.
y sobre todo, aquel bolso representaba la muerte de Cory. Podemos ir a la policía y contar lo que nos ha pasado, opinó, con sus ojos apartados de los míos. Y la ciudad se ocuparía de ti y de Carrie, y no tendremos que ir vagabundeando. Las ingresarían en guarderías o a lo mejor en un orfanato. En cuanto a mí, no sé. Chris solo me hablaba así, apartando de mí los ojos, cuando tenía algo que ocultarme, aquel algo que tenía que esperar a que saliéramos de Villa Fort Worth. Bueno, Chris, ya nos hemos escapado, de modo que ahora me lo puedes contar. ¿Qué es lo que me has estado ocultando? Bajó la cabeza, mientras Carrie se me acercaba más y me cogía de la falda, aunque sus ojos estaban interesadísimos, observando el denso tráfico y la multitud de gente que corría de un lado a otro, y algunos, al pasar, le sonreían. Fue mamá, confesó Chris, en voz baja. ¿Te acuerdas cuando nos dijo que haría cualquier cosa para reconquistar el cariño de su padre y poder heredarle? No sé qué es lo que le haría prometer, pero oí lo que decían los criados. Katy. Unos días antes de morir, el abuelo añadió un codicilio a su testamento, en el que decía que si se demostraba, cuando fuese, que nuestra madre había tenido hijos de su primer matrimonio, perdería toda la herencia y tendría que devolver todo lo que hubiera comprado con ese dinero, hasta la ropa, las joyas, las inversiones, lo que se dice todo. Y hay algo más. Incluso añadió que si tenía hijos de su segundo matrimonio, lo perdería todo también. Y mamá pensó que su padre la había perdonado, pero de eso nada, ni perdón ni olvido. Quiso seguir castigándola hasta después de la tumba. Abrí los ojos de par en par, horrorizada, mientras iba juntando las piezas de rompecabezas. ¿Quieres decir que mamá, que fue mamá y no la abuela? Se cogió de hombros, como si le fuera ya indiferente, aunque sabía perfectamente que no podía ser así. Oí a la vieja rezando junto a la cama. Es mala, pero dudo que fuese a ella quien puso el veneno en las zonas. Ella lo que hacía era subirlos, y sabía que comíamos los dulces, a pesar de que nos había advertido constantemente que no los comiéramos. Pero, Chris, no pudo ser mamá. Mamá estaba de viaje de luna de miel, cuando comenzaron a traernos las donas todos los días. Su sonrisa se volvió amarga, retorcida. Sí, de acuerdo, pero el testamento se leyó hace 9 meses. Y hace 9 meses mamá ya había vuelto. Solo hereda mamá en el testamento del abuelo. No la abuela, que tiene dinero propio. Ella lo único que hizo fue subirnos el cesto de comida todos los días. Yo tenía muchísimas preguntas que hacer, pero ahí estaba Carrie, pegada a mí, con los ojos levantados hacia mí. No quería que supiera que Cory había muerto por razones que no fueran naturales. Y fue en aquel momento cuando Chris me puso en la mano el bolso donde estaban las pruebas. Decide. Tú y tu intuición tuvieron razón siempre. Y si te hubiera hecho caso, Cory estaría vivo ahora. No hay peor odio que el que surge del amor traicionado. Y mi cerebro pedía a gritos venganza. Sí, quería ver a mamá y a la abuela encerrada en la cárcel, entre rejas, declaradas culpables de asesinato premeditado, de 4, si es que las intenciones se contaban también, y entonces sería como ratones grises enjaulados, estarían encerradas como lo habíamos estado nosotros, solo que con la ventaja de poder disfrutar de la compañía de drogadictos, prostitutas y otros asesinos como ellas. Tendrían que ponerse la ropa de algodón gris de la cárcel, y mamá no podría ir 2 veces a la semana a un salón de belleza, ni tendría maquillaje, ni dispondría de manicure profesional, ni siquiera la parte más íntima de su cuerpo sería ahora verdaderamente privada. Sufriría mucho sin pieles que ponerse, ni joyas, ni cruceros cálidos por agua del sur, cuando llegase al invierno. Ni tampoco tendría un marido joven que la adorase y juguetease con ella en una gran cama de cisne. Me quedé mirando al cielo, donde se decía que estaba Dios.
Podré dejarle a él, a su manera, equilibrar la balanza y quitarme a mí la responsabilidad de tomar la decisión. Pensé que era cruel e injusto que Chris pusiera todo el peso de una decisión sobre mis hombros. ¿Por qué? ¿Sería porque él podía perdonar cualquier cosa a nuestra madre, hasta la muerte de Cory, hasta los esfuerzos que había hecho por matarlos a todos? Razonaría, quizá, que unos padres como los que ella tenía podía forzarla a hacer cualquier cosa, incluso cometer asesinato. Había dinero bastante en todo el mundo para hacerme a mí matar a mis 4 hijos. Pasaban imágenes por mi mente, retrotrayéndome a los días anteriores a la muerte de papá. Nos veía a todos en el jardín de atrás, riendo y felices. Nos veía en la playa, en barca, bañándonos o esquiando en las montañas, y veía a mamá en la cocina, haciendo lo posible por preparar comidas que nos gustaran a todos. Sí, indudablemente, sus padres sabían métodos para inducirla a matar su amor por nosotros. Claro que lo sabía. ¿Estaría Chris pensando como yo, que si acudíamos a la policía y contábamos nuestro caso, nuestros rostros aparecían en las primeras páginas de todos los periódicos del país? ¿Y nos compensaría tanta publicidad por lo que habíamos perdido? Nuestra intimidad, nuestro deseo de seguir juntos. ¿Podríamos llegar hasta separarnos, perdernos unos a otros, solo por vengarnos? Volví a mirar el cielo. Dios, él no escribía los guiones a los pobres actorcitos que vivíamos aquí abajo. Teníamos que escribirnoslos nosotros mismos, con cada día que vivíamos, con cada palabra que decíamos, con cada pensamiento que grabábamos en nuestro cerebro, y bien pobre que era. En otros tiempos, mamá había tenido 4 hijos a los que consideraba perfectos, desde todos sus puntos de vista, y ahora no tenía ninguno. En otros tiempos había tenido 4 hijos que la querían y la consideraban a ella perfecta desde todos los puntos de vista, y ahora no tenía nadie que la considerara perfecta, ni tampoco quería tener ninguno más ahora. Su amor por todo lo que se podía comprar con dinero la mantendría para siempre fiel a aquel cruelísimo codicilio del testamento de su padre. Mamá envejecería. Su marido era mucho más joven que ella, tendría poco de sentirse sola y de desear haberlo hecho todo de otra manera, y si sus brazos ya no iban a dolerle más del deseo de tenerme a mí apretada, dolería por lo menos el deseo de apretar a Chris y quizá a Carrie, y sin duda alguna querría a los niños que algún día tendríamos nosotros. De esta ciudad iríamos al sur en un autobús a convertirnos en personas, y cuando viéramos de nuevo a mamá, y sin duda el destino se encargaría de organizar el reencuentro, la miraríamos a los ojos y le volveríamos la espalda. Tiré el bolsillo en el primer cubo de basura que vi, diciendo adiós a Mickey y pidiéndole que nos perdonara por lo que le habíamos hecho. «Bueno, Katy», gritó Chris, alargándome la mano. «Lo hecho está. De modo que di adiós al pasado y buenos días al futuro. Y estamos perdiendo el tiempo. Después de todo el que ya hemos perdido, lo tenemos todo delante de nosotros, esperándonos». Aquello era exactamente las palabras que yo necesitaba para sentirme verdaderamente viva, libre, lo bastante libre como para olvidar toda idea de venganza. Me eché a reír y di la vuelta para poder poner mi mano en la suya, que estaba esperando, lista para coger la mía. Ahora podía apoyar mi mano en la suya, y Chris se inclinó para tomar a Carrie en volandas y la apretó contra él y besó su pálida mejilla. «¿Lo has oído todo, Carrie? Vamos a donde florecen las flores durante todo el invierno, a donde florecen las flores todo el año. ¿No te dan ganas de sonreír solo de escucharlo?» Una pequeñísima sonrisa apareció y desapareció en los labios pálidos de la niña, que parecía haber olvidado cómo se sonreía, pero con eso bastaba por el momento. Epílogo. Termino de contar la historia de nuestros años iniciales, sobre los que se basa el resto de nuestras vidas, y me siento sumamente aliviada. Después de fugarnos de Villa Fort Worth, nos abrimos camino y conseguimos, de la manera que fuese, continuar siempre adelante, hacia nuestros objetivos. Nuestras vidas iban a ser tormentosas siempre, pero eso nos enseñó a Chris y a mí que éramos supervivientes.
para Carrie fue distinto. Ante todo, hubo que acostumbrarla a querer vivir sin Corey, aun cuando estuviera rodeada de rosas. Pero, en cuanto a la historia de cómo logramos sobrevivir, eso es otra cosa. Con eso terminamos el libro de Flores en el Ático. Agradezco a todos los que me escucharon, le dieron like a los videos y se suscribieron. De acuerdo a los comentarios que me dejaron, subiré el siguiente libro de esta saga, Pétalos al viento. Les mando un fuerte abrazo.